Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de YouTube o el aula virtual de Blackboard. Esta es nuestra segunda sesión del curso de negocios de entretenimiento y bueno, esperando a que en vivo se estén conectando algunos compañeros a esta mañana de domingo. Sabemos que es un horario extraño, pero es el que a veces puede acomodar debido a las diferentes actividades que todos tenemos durante la semana para nuestro curso a distancia, en línea. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas. El primero sería el tema del marketing, ¿no? Aplicada a la parte de los negocios del entretenimiento y la parte de las finanzas. Son dos temas que de algún modo se vislumbran, por un lado, dentro de la parte interna de nuestro proyecto y después del lado externo, donde nosotros queramos generar nosotros esta dimensión tanto publicitaria, económica y financiera en una relación o vinculación con nuestro público, con nuestro cliente. Entonces, los objetivos de esta sesión es simplemente hacer una recapitulación de estos temas que si bien ya se encuentran en la plataforma, es más o menos vincularlos también a lo que sea también a la cuestión de la evaluación del siguiente test. Entonces, vamos a ir recapitulando algunos temas, ¿no? Por un lado, vamos a pasar a esta parte del marketing, ¿no? Con el primer tema que sería el manejo de las marcas o la gestión de propiedad intelectual. Propiamente estaríamos hablando de que en la industria del entretenimiento, la gestión de la propiedad intelectual viene a ser fundamental para proteger los derechos de autor, un tema que ya habíamos comentado o vinculado más bien en el tema anterior de la sesión, no de la sesión sincrónica, pero sí de los temas del temario, que es la parte de los derechos de autor y toda la parte legal alrededor de los medios. En esto, pues sabemos que existen marcas registradas, ¿no? En México, no solamente si bien realizamos un producto bajo derechos de autor, pues bueno, podemos ir a la SEP, pero también en términos de marca tenemos que ir a, al INPI, ¿no? Este, mm, a registrar nuestra marca, ¿no? Bajo la propiedad industrial. Entonces, ahí es donde el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, donde tenemos que registrar, ¿no? El uso de la marca que estemos pretendiendo manejar y a su vez, que si nosotros manejamos marcas de terceros, pues obviamente estemos protegidos bajo las cuestiones legales, ¿no? Entonces, siempre es importante que estemos revisando esa parte administrativa. Sabemos que luego en nuestros departamentos, cuando tenemos un proyecto, siempre es bueno tener esa asesoría legal para evitar este tipo de problemas. En ese sentido, pues, además de la marca, también la dimensión que está implicando el manejo, ¿no? De, por ejemplo, de productos o productos, si nosotros estamos trabajando el material de un video o el material de una producción audiovisual en general, si utilizamos material de terceros, tenemos primero que referirlos o bien pagar las regalías requeridas, ¿no? O buscar los permisos que esto implica, ¿no? Luego pasaríamos que en esta dimensión, cuando ya tenemos posicionado toda esta o cubierta parte legal, entonces nos ponemos a pensar en las estrategias, ¿no? Y cómo vamos a posicionar la marca o reposicionarla. Es importante que para este tipo de búsqueda, ¿no? Es esencial siempre estar analizando y ajustando regularmente las estrategias. Entonces, en ese sentido,
es importante a veces apoyarnos en cuál es la percepción de la misma marca que estamos construyendo o divulgando respecto de los usuarios o los consumidores. En este sentido, ya que realizamos un diagnóstico, a veces apoyándonos estadística, son las áreas de oportunidad, las áreas de mejora. Vivimos una tendencia, ¿no? Por ejemplo, totalmente minimalista de las marcas, en donde todo debe ser plausible, ¿no? Sin exagerar, ¿no? Una tendencia del mercado que se ha marcado últimamente y no necesariamente todas las marcas deben de ser así. Digo, hay marcas que, como les comentaba en la sesión pasada, pues hay países en donde han resistido a ciertas marcas y no han proliferado. ¿Por qué? Porque tienen un impacto cultural. No perdamos de vista esa parte cualitativa respecto al estudio social. Entonces, ciertamente a veces nos tenemos que adaptar a las tendencias, ¿no? Etcétera, pero no necesariamente debe ser una obligación. Es es como una especie de brújula actualmente, ¿no? Donde tenemos que ver qué es lo que hay, qué es lo que se está vendiendo y qué posibilidades obviamente tenemos dentro de ese margen de términos, ¿no? Sabemos que muchas veces las estadísticas nos permiten integrar a veces diversos tipos de productos o tendencias publicitarias, pero no nos aseguran realmente siempre el éxito, ¿no? Hay marcadores ahora estadísticos muy claros, ¿no? Por las plataformas sociodigitales que nos permiten dar un parámetro, ¿no? Con los Google AdWords o etcétera, pero que de algún modo están implicando una posibilidad, ¿no? O sea, no necesariamente es fehaciente, pero sí es analizar dentro de todos estos bagajes las estrategias en donde posicionamos nuestras marcas. En ese sentido, pues a veces vinculamos, ¿no? Qué estrategias, ¿no? Y tendencias del mercado, ¿no? O sea, por un lado nos mantenemos al tanto de las tendencias de la industria y del entretenimiento, pero también viendo el comportamiento del consumidor, donde vamos aprovechando nuevas oportunidades, ¿no? Aquí llegamos a la parte del branding y la comunicación. Branding, pues obviamente viene de este hecho de la marca, ¿no? Es muy reiterativo, ¿no? Como sin hablar precisamente, yo creo que en español es difícil, ¿no? La palabra branding porque es marca, como el mercadeo de la marca, o no sé, como que la comunicación de la marca, ¿no? Entonces aquí muchas veces tenemos que aplicar lo que es una búsqueda de comunicación efectiva, ¿no? Elementos clave, ¿no? Para construir la solidez de nuestra marca, ¿no? El apoyo que podemos tener sobre ella en términos de nuestro producto, que en este caso será la parte del entretenimiento. En este sentido, pues sí entra toda a la parte de diseño, ¿no? Que a veces en otras materias lo han visto, en cómo se genera el diseño de logotipos, imagologos, etcétera, eslogans, ¿no? Las estrategias que sometemos precisamente a la construcción de una campaña creativa, una campaña publicitaria, muy vinculada precisamente con nuestra información que tenemos respecto del marketing. Entonces, bajo esta dupla, ¿no? Publicidad, marketing, es como logramos promover una marca, ¿no? En ese sentido, a veces tenemos que tener muy claros, y eso es muy claro actualmente, dentro de la segmentación del mercado, ¿no? En esa parte tenemos que determinar quién es precisamente o claramente nuestro target, ¿no? Nuestro objetivo meta. Pero la segmentación del mercado implica, ¿no? Quién es necesariamente el que tiene el poder adquisitivo de esa audiencia, ¿no? Esta segmentación del mercado implica hacer una división de la gran audiencia, ¿no? Entonces, implicamos la búsqueda de grupos más pequeños que tengan ciertas características o preferencias similares de lo que nosotros estamos dando y que les podemos ofrecer. Como bien hemos dicho, a veces actualmente en la tecnología ya nos permite vincular no solamente con likes, sino con personas que realmente puedan pagar un producto, ¿no? O en dado caso, cuando estamos haciendo estos negocios de entretenimiento, ¿quién pueda aportarnos valor, ¿no? En ese sentido, valor económico, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir tener una estrategia
más efectiva de marketing para ir determinando cómo vamos a implicar segmentos específicos en contenido y mensajes personalizados. Sabemos bien que actualmente la industria audiovisual a veces se ha marcado más precisamente por las tendencias de los gustos, más que por ya una inercia de la industria cultural, de una imposición de gustos, que si bien estos gustos ya estaban planteados y han condicionado a la población, muchos años después, cuando desean algo, ahora los das al público, ¿no? De regalo. Y en ese sentido es como se ha hecho como una especie de espiral o círculo alrededor de esto. En este sentido, pues, ya hemos llegado precisamente a cómo vincular precisamente estas tendencias de modelos de negocio, sobre todo en la parte del entretenimiento que han variado, ¿no? Dentro de los últimos 30, 50 años, ¿no? Precisamente los últimos 10 años, pues, obviamente se ha agilizado precisamente con la tecnología vía Internet. Y en ese sentido, estaríamos viendo que la parte, ¿no? De la transformación del producto físico o el entretenimiento, donde a veces nos teníamos que trasladar a un cine o en cierta medida, ¿no? Que estábamos pendientes de la televisión, este, pues realmente se ha venido a transformar en la distribución de contenido digital sobre las plataformas donde nosotros tenemos una suscripción, tenemos nuestras compras virtuales, pero desde ahí ya no la parte física es un poco compleja, ¿no? O sea, sostenemos la parte física dentro de nuestros aparatos, nuestros monitores, nuestra computadora, nuestros aparatos, pero de algún modo la parte digital viene a ser como relativamente intangible. Esta parte ha agilizado también el mercado monetario. Sabemos aquella historia de cómo al final Netflix, ¿no? Avasalló todo lo que antes era este mercado de los videoclubs, del Blockbuster, ¿no? Pero que implica precisamente esta transformación de las tendencias, ¿no? Actualmente, pues obviamente hasta hace unos 20 años que no se pormenorizaba mucho la cuestión del Internet. Había otra tecnología, estábamos conectando a 56K, ahora nos conectamos a veces a 1 tera, etcétera, en ciertos países, ¿no? Bueno, aquí es un poco lento todavía el Internet, pero hay este avance, ¿no? Este avance permite que nosotros ofrezcamos productos, así como, por ejemplo, pues, ¿quién hubiera pensado que pudiéramos tener una clase a distancia hace unos 15 años en esta magnitud, en este tipo de plataformas, que si bien ya existían, no tenían este flujo de información en tipo stream. Entonces, dentro de esta perspectiva, ¿no? El modelo de negocio, pues, ha variado, ¿no? Entonces, esto implica la monetización y eso viene de todas estas tendencias TikTok, Patreon, etcétera, en donde a veces podemos vincularnos con eventos en vivo, pagando, etcétera, y entonces ahí la necesidad se adecúa a ciertas posibilidades que la tecnología la da, pero también a través del marketing, ¿no? El marketing vincula una y otra, ¿no? Si ciertamente, por ejemplo, las plataformas sociodigitales no se hiciera tanta divulgación de algunos productos de streaming, pues obviamente a lo mejor quedarían desapercibidos. Entonces, con esta parte, ¿no? Em, lo que cerramos de esta parte de la unidad 5 es que el marketing y el manejo de marcas en la industria del entretenimiento, pues obviamente implican la cuidadosa de lo que es la propiedad intelectual para obviamente tanto saber cubrirnos si utilizamos materiales de tercero o si también nosotros si generamos un producto, como ya lo decía la unidad pasada, pues obviamente cubriendo nuestro material también dentro de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, si nosotros generamos una marca. Esto implica que hagamos un análisis constante de las estrategias de marca y que nos podamos adaptar a las tendencias del mercado, tomando en cuenta también nuestras posibilidades de comunicación con el usuario, nuestro público, nuestra audiencia, y que esta audiencia, pues nosotros la podamos focalizar en la segmentación de este mercado. Dado así, entonces esta segmentación, tomando en cuenta la comunicación
y las tendencias del mercado, podemos hacer productos todavía más específicos para establecer un modelo de negocio de flujo constante. Así es que en este sentido, pues obviamente ha tornado mucho esta evolución dentro del aspecto del mercadeo y de nuestra, con el uso de las marcas. Ahora bien, pues pasamos a esta parte de, ahí estaríamos vinculándolo, ¿no? O sea, va muy de la mano, ¿no? Con esta cuestión del mercado. ¿Cuáles son nuestras habilidades financieras? Muchas veces, cualquier negocio, pues, implica gestionar, estar ahí las 24 horas pendiente, ¿no? De cómo es el flujo de ingresos y egresos, a través de los cuales yo voy estableciendo el nivel de compras, para los insumos, etcétera. Y pero también bueno, más bien, yo hoy estoy pagando un egreso y, pues, bueno, viene un ingreso, y obviamente lo que todos queremos es tener una ganancia y todos felices. Entonces, pues, obviamente estamos proyectando, ¿no? No solamente comprender simplemente cómo funciona la economía con los parámetros de riesgo, porque todo es un riesgo muchas veces en la cuestión financiera, cómo nosotros podemos tener cierto margen de probabilidad de cierta ganancia. Entonces, en ese sentido, una habilidad financiera implica, una habilidad, en ese sentido, como ya lo mencionaba, pues, no solamente implica, el conocer la economía y sobre la oferta y la demanda, sino también cómo nosotros podemos administrar nuestros recursos para tomar las decisiones más coherentes, ¿no? Siempre vamos a tener, unas posibilidades de riesgo en donde a veces no siempre, pues, vamos a tener todo de gane, ¿no? Podemos tener pérdidas. Pero las elecciones nos permiten llegar a cierto camino que nosotros podamos ir ubicando, ¿no? Por otro lado, ¿no? El hecho de que nosotros estemos también manejando dinero implica la rentabilidad de mi producto, ¿no? Entonces, esta rentabilidad, implica el análisis de los costos, ¿no? Em, Costes y rentabilidad es esencial para tomar todas estas decisiones de las que ya mencionaba, sobre todo por el manejo de la información, ¿no? Hay veces que hay elementos que externamente no podemos controlar en el mercado, ¿no? Que si cae la bolsa, que si hay, cae una moneda determinada, pues eso no está a veces en nuestra mano a nivel macro, ¿no? Pero a nivel interno nosotros podemos determinar desde cierto punto de vista, digo, podemos estarnos informando de cuáles son las tendencias internacionales, pero, en ese sentido, a veces cuándo generar el producto, cuándo no, cuándo a veces invertir en algo o a veces una mejora de nuestro producto. En ese sentido, la información tiende a ser una cuestión vital, ¿no? En ese sentido, y que obviamente bueno, hay muchos modelos, ¿no? Económicos que nos permiten evaluar y tener, por ejemplo, los sistemas de riesgo más o menos controlado, ¿no? Hay varias teorías, pero que de alguna manera eso es precisamente tomar en cuenta, la parte interna, ¿no? Teórica, aplicada, pero al final se tiene que generar, ¿no? Ponerse a la práctica, sobre todo la viabilidad del proyecto, ¿no? Hay veces que tenemos proyectos muy idóneos para nosotros, pero a veces no pueden ser ejecutados sobre, por ejemplo, las tendencias del mercado. Por ejemplo, pensemos en la pandemia, ahí la gestión de un curso online, pues, era, muy factible. Actualmente, a lo mejor, si bien se han quedado muchos cursos, por ejemplo, online que nos facilitan la vida, pues, a lo mejor bajan de repente un poco, ¿no? Y del mismo modo, durante la pandemia, por ejemplo, pues, habilitar un negocio presencial, pues, obviamente era un poquito más complicado. Esas son las gestiones, que a veces tenemos que ir tomando en cuenta que no podemos controlar, pero sí podemos adaptarnos a ciertas tendencias, ¿no? Como lo fue muchas veces durante la pandemia, por ejemplo, el manejo de productos, vía plataformas donde tú solicitabas, pedías y tenías envío, ¿no? En términos del mercado de entretenimiento, pues ahí hubo muchas fluctuaciones, ¿no? Por ejemplo, pues ya la parte cinematográfica fue muy complicada, pero obviamente se diversificaron los contenidos vía streaming, ¿no? Y entonces ahí, se vieron otro tipo de posibilidades, ¿no? En ese sentido, muchas veces nosotros
veamos, ¿no? De, dónde vamos a plantear eh, cómo se van generando todas estas variables del mercado, porque al final, estas habilidades financieras, bueno, toda esta cuestión financiera, pues al final estamos, como está el meme de Stone, ¿no? Que más bien habla de del mercado, ¿no? De los stocks, ¿no? Pues obviamente, siempre tratamos de apostar a lo mejor, ¿no? Bien, vamos a hablar aquí de algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, identificamos muchas veces la fuente de nuestros ingresos, ¿no? Identificamos desde dónde vamos a invertir. Obviamente, a veces nosotros ahorramos, salimos de otro tipo de gestión, a veces, muchas veces, ¿no? Hay gente que trabaja mucho tiempo, pero a veces hay personas que están trabajando generar su propio desarrollo, ¿no? De producto, ¿no? Para no en serio trabajarle a alguien y trabajar muy claramente que todos a veces queremos tener nuestra productora. Y claro, un estudio, hacer un set. Bueno, a veces un set, si no tienes el costo, pues obviamente inviertes en uno virtual, etcétera, pero pues es un costo, ¿no? Entonces ahí la cuestión de los ingresos siempre tenemos que verla desde nuestros ahorros o también posibilidad de inversión, ¿no? Que alguien y diversificar las fuentes de ingresos como parte de nuestras habilidades financieras, ¿no? Entonces, aquí implica que, por ejemplo, también pensando, ¿no? En la cuestión inmediata, ¿no? Yo genero un producto, pero puedo hacer publicidad de algún producto, ¿no? Entonces puedo ahí tener tanto el patrocinio como la publicidad directamente, ¿no? Entonces, aquí estamos identificando que, por ejemplo, yo ya estoy pensando, ¿no? En la venta de productos a través de mi producto audiovisual o un servicio, ¿no? Si me dedico a una cuarta publicitaria, puedo vender licencias, hacer publicidad en general, y entonces ahí yo puedo tener un sostén, ¿no? Digo, invertimos un poco, generamos, ¿no? Y obviamente tiene este flujo de mercado, ¿no? Si a veces tiene este flujo de mercancías a través de la publicidad, pues obviamente, bueno, la publicidad surge a veces también como parte de la reinversión de un excedente, ¿no? Y ese excedente de cualquier marca comienza a invertir en esta cuestión de hacer notoria su marca, hacer notorio su producto, y al final es como un plus, ¿no? Que va a generar dentro de esta dinámica capital, obviamente implicar todo esto, ¿no? Aquí hay un tema bien interesante, que es la parte de los valores intangibles, ¿no? Es algo así, diciéndolo a grandes rasgos, que estamos implicando que a veces nuestro producto o los productos que generamos implican valores añadidos que no necesariamente son tangibles en la marca o en el producto que estamos enseñando o mostrando, sino que tiene que ver a veces con la reputación que nosotros hacemos. Algo muy interesante y por experiencia que he conocido muchas veces a través de la parte de los negocios, es que eso es como parte cultural, no estoy hablando de una generalidad, pero muchas veces nos encontramos, por ejemplo, que queremos hacer un trabajo de diseño y de repente vemos que cuando queremos imprimir algo en un papel muy especial, a veces no lo encontramos aquí, ¿no? Y que, por ejemplo, hay publicidad que a veces se hace en el extranjero porque tienen cierta capacidad para hacerlo y esa especialidad. Y aquí no es que no sean buenos, ¿no? Porque pues las carreras, el problema es que los costos para manejar, por ejemplo, ¿no? Una serigrafía de cierto alto costo, pues a veces se deja la y se va por la funcionalidad. Del mismo modo también productos audiovisuales, ¿no? O sea, o la publicidad misma, ¿no? A veces creemos que la publicidad llega a ser este lugar donde está el grupo de gente malévola en un salón y pensamos que están controlando al mundo y no lo es así, ¿no?
la mayor parte de trabajo publicitario a veces se hace muchas veces con la inercia, con el tiempo sobremedido y están entregando, ¿no? No hay una conciencia malévola en ese sentido. Entonces estaríamos implicando que en ese sentido, el hecho, ¿no? De las cosas como se vienen haciendo, ¿no? A veces en medios, etcétera, pues a veces no se les toma tanto detalle, ¿no? Hay algunos productos que son muy caros, pero se tardan en hacerlo, con una gran producción, etcétera, ¿no? Y aquí lo interesante es que a veces, como dicen por ahí la frase, lo barato sale caro. Y en ese sentido, pues un valor añadido de que a veces hay productos que te lo hacen, pero te lo hacen bien. Digo, también hay productos que cobran mal y cobran mucho y a veces puede hacerlo mal, pero en general todo tiene un valor, ¿no? Y a veces estas empresas que a veces cobran mucho es porque ya han generado una reputación y lo pueden hacer. Entonces, eso ya se vuelve un valor intangible, ¿no? O sea, la reputación se gana a través del tiempo. De hecho, por ejemplo, pensamos en el streaming, ¿no? Los productos, los youtubers, pues ahora si quieres ser youtuber, streamer, pues la verdad cuesta mucho trabajo, ¿no? Posicionarte, etcétera. Debes de dar algo diferente, ¿no? Generar valor, ¿no? Y sin caer, por ejemplo, en los soez, en el lenguaje simple, en el chiste fácil, ¿no? Vale mucho más, por ejemplo, el trabajo creativo, ¿no? Porque generas una reputación, ¿no? Por ejemplo, pues, por ejemplo, ¿no? La comedia, ¿no? Un comediante que hace humor blanco, pues obviamente le cuesta mucho más trabajo hacer reír porque la mayor parte de gente está acostumbrada al chiste fácil de la grosería, ¿no? Entonces, ahí ya genera una reputación más íntegra, ¿no? Dice, esta persona siempre se ha manejado de esta manera, ¿no? Y entonces ahí es parte del trabajo cotidiano, ¿no? También hay una cuestión donde por el otro lado el cliente puede ser leal a nosotros. Entonces ahí ya se puede volver una relación bionívoca en donde yo como productor y el otro como consumidor establece una relación tanto de lealtad como de reputación, ¿no? Esa parte pues viene a ser una parte de impacto significativo en el éxito financiero, ¿no? Yo ya después de que estoy posicionado 3 años, ¿no? A lo mejor viviendo pues de otras cosas, pero generando un producto, ¿no? Claro y confiado, etcétera, a través del streaming, pues después ya vendrá la parte de ingreso. Bueno, como toda inversión de negocios, a veces sí, no recuperamos la inversión hasta después de cierto tiempo. Digo, es muy variable, ¿no? A veces el tiempo, ¿no? Pero todo esto a veces son inversiones, sobre todo más de tiempo, ¿no? Más que de dinero, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos a esta parte donde decimos, bueno, ¿de dónde yo voy a sacar el dinero para poder administrar mi proyecto, ¿no? Que si bien yo ya tengo la parte de las fuentes de ingreso, ¿no? De cómo voy a hacerlo vinculado, ¿no? Mencionado por ahí, pues yo tengo un ahorro, etcétera. Pero hay varias opciones de financiamiento, ¿no? Hay veces, por lo regular estamos más vinculados al financiamiento privado, cuando nosotros estamos tratando de vincular este sentido, por ejemplo, a las industria financiera, ¿no? Pymes, etcétera, te apoyan, ¿no? Entonces ahí hay los inversores, obviamente, van a evaluar muchas veces nuestro proyecto. Pueden haber préstamos y capital de riesgo, ¿no? Y su proyecto, ¿no? De la mejor manera y a veces dar pruebas, ¿no? A veces pues ya vemos, por ejemplo, estos programas de Shark Tank, ¿no? Donde viene una persona con su producto, etcétera, ¿no? Y pues obviamente no dice nada del otro mundo, o sea, si tú quieres ganar un ingreso, pues ya debes haberlo puesto en prueba y con sobre todo una trayectoria, ¿no? Bueno, yo no sé qué pasa después de estos productos que se anuncian en ese programa, ¿no? Si los apoyan o no, o si sí tienen lo que les ofrecen, ¿no? De su asesoría de negocio, inversores, etcétera. Pero al final, un inversor trabaja, ¿no? Precisamente viendo estas posibilidades y entonces se dimensiona precisamente como una persona capaz precisamente para ver que funciona. O sea,
vez nosotros podemos invertir en subproductos, audiovisuales que ya los podemos hacer rentables. Entonces aquí, esto implica, por ejemplo, en cómo presentar un caso sólido a nuestros inversores y gestionar eficazmente esos recursos financieros que nos proporciona, porque sabemos que si alguien invierte es porque quiere tener una ganancia. Entonces también determinar, sobre todo ser sincero con uno mismo, o sea, si realmente el producto que estás ofreciendo es realmente viable, ¿no? Les decía, o sea, yo puedo estar muy convencido de mi idea, pero la tendencia del mercado no puede ser funcional. Eh, la coyuntura a veces implica y te detiene, ¿no? Porque si no te detienes, a veces el costo va a ser mucho más alto y vas a terminar endeudado, ¿no? A la par de esto, pues obviamente, pues también viene toda esta dimensión la, de las ventas, ¿no? Que, que bueno, puedes ver también la opción del financiamiento público, ¿no? Que a veces la subvención gubernamental puede apoyar, etcétera, los impuestos. Y que ahí, por ejemplo, instituciones públicas también depende del proyecto. A veces puedes hacer un producto que tiene que ver más con un beneficio social y entonces puede vincularse más a la producción de audiovisuales para una ONG o una asociación civil. Y entonces también ahí se articula de otra manera, ¿no? Durante el año a veces aparecen convocadores de gobierno, por ejemplo, aquí en México, otros países también lo tienen, ¿no? Hay un apoyo financiero por parte de los gobiernos, ¿no? Que son partes de los beneficios sociales de cualquier democracia social, ¿no? Y entonces, de todas maneras, las habilidades financieras deben ser importantes, ¿no? Muchas veces, desafortunadamente, también sucede en países de América Latina o en otros países, ¿no? Vienen estos blanks, ¿no? Fondos, ¿no? En gente, pues, la gente no produce, pero se queda el dinero, ¿no? Entonces también eso, están dando dinero, uno genere más, ¿no? No es para de la subvención, ¿no? Que no sea de becas, ¿no? Porque si no, en ese sentido, nunca has trabajado, nunca has implicado ese sentido, ¿no? Puedes buscar, si por ejemplo, sabemos que hay mucho estudiante que está invirtiendo en su educación, no es para malgastar ese dinero en cosas que no le ayuden, ¿no? Entonces, del mismo modo, si yo estoy generando un proyecto, una empresa, pues obviamente ser responsable con lo que me están dando, porque además es dinero público y es dinero que la gente, todos nosotros estamos pagando, ¿no? En ese sentido, pues lo importante, ya cerrando un poquito el tema, ¿no? Para ya ir cerrando, que estas habilidades financieras pues abarcan una amplia gama de conocimientos y capacidades por cada uno de nosotros, ¿no? No olvidemos nuestra gran división del trabajo, que a veces no podemos hacerlo todo y necesitamos el apoyo de compañeros, etcétera, ¿no? Y en ese sentido va a ser importante que nosotros siempre estemos en constante vínculo con la información que estemos analizando, porque eso nos va a permitir tener cierta capacidad de decisión. Nosotros podemos generar estabilidad, pero también abocándonos a la coyuntura en donde estamos nosotros, ¿no? Sobre valores intangibles o intangibles, pues ya sea público o privado, nosotros
sobre cualquier decisión empresarial. Entonces, desde este punto de vista, si bien la parte del entretenimiento, estamos implicando que nosotros o servicios viables, ¿no? A través de todo que pues, no hubo mucho quórum, pero esta sesión pues va a quedar con mucho la atención y espero que con los test revisen los materiales